En esta ocasión vamos a hablar de las principales tesis del liberalismo económico. Vamos a tocar ese tema. Para los que defienden el liberalismo económico, existe un orden económico así como un orden natural, ¿verdad? Hay un orden económico y un orden natural. Los espiritualistas, los filósofos espiritualistas establecen, ¿verdad? Sostienen que este orden económico en la sociedad existe por decreto divino, por voluntad divina, mientras que los filósofos positivistas sostienen que el orden económico resulta de la propia naturaleza del ser humano, de lo que el ser humano es, un ser capaz de crear un orden económico con su inteligencia, con su capacidad racional, puede crear un orden económico, determinar cómo se va a hacer comercio, cómo se va a llevar a cabo las transacciones, los contratos, etc. Tanto los espiritualistas como los positivistas, sin embargo, están de acuerdo en que el orden económico en una sociedad por sí solo puede dar al ser humano la prosperidad material y la felicidad terrena. Es decir, están de acuerdo en que ese orden económico que impere en una sociedad puede dar prosperidad material al ser humano, bienes, ¿verdad? Bienes, riquezas, prosperidad material, y de esta manera alcanzar la felicidad aquí en la tierra, felicidad terrena. Los defensores de este sistema, ¿verdad?, consideran que hay leyes económicas que son semejantes, consideran que hay leyes económicas y estas leyes económicas son semejantes a las leyes mecánicas, las leyes físicas que se estudian en las ciencias naturales. Las leyes económicas, por lo tanto, se imponen con el mismo rigor. Las leyes económicas se imponen con el mismo rigor, con la misma fuerza, el mismo rigor con que se imponen las leyes mecánicas, las leyes físicas en la naturaleza. Y tan pronto los individuos o las organizaciones en la sociedad violan estas leyes económicas, sienten las consecuencias nefastas de este acto de violación, ¿verdad? Esto es lo que propone el liberalismo económico. Estas leyes económicas, de acuerdo con el liberalismo económico, son cónsonas, están de acuerdo, en otras palabras, con la naturaleza del ser humano. Pues la condición del ser humano para el liberalismo económico, la condición del ser humano es la del homo economicus, el homo economicus, ¿verdad? Pronunciándolo en latín no medieval. La actividad vital, lo que el ser humano hace en su vida, consiste en la satisfacción de sus necesidades. El ser humano en su vida intenta satisfacer sus necesidades. Y el homo economicus aspira solamente a adquirir un máximo beneficio a cambio de un esfuerzo mínimo. Se caracteriza por sus intereses materiales. Así que el hombre económico o el homo economicus aspira a adquirir el máximo beneficio de un esfuerzo mínimo, un trabajo mínimo, y se caracteriza por sus intereses materiales. Tiene unos intereses materiales, ¿verdad? Y para el liberalismo económico, la actividad vital, lo que el ser humano hace en su vida,
lo hace porque quiere satisfacer unas necesidades. Bien, aclarado esto, podemos decir entonces, ¿verdad?, lo siguiente, que cada individuo humano intenta en su vida alcanzar la satisfacción de sus intereses personales. El ser humano cuando trabaja para satisfacer sus intereses personales. Su actividad, su trabajo, lo realiza pensando en satisfacer esos intereses, satisfacer esos intereses personales. Y como consecuencia inevitable de su trabajo, de su actividad de trabajo, habrá, ¿verdad?, un beneficio para la sociedad. Hay una consecuencia inevitable, un beneficio para el interés general en la sociedad. Un beneficio para la sociedad de la que ese individuo es miembro. Bien, y este beneficio inevitable, ¿verdad?, para el interés general, para la sociedad, resulta para el liberalismo económico de la competencia que se entabla entre los sujetos. Para el liberalismo económico los sujetos compiten, deben competir en la sociedad. Es necesaria la competencia, ¿verdad? Es necesaria la competencia según el liberalismo económico. Los individuos van a competir y ese beneficio inevitable para la sociedad se debe a esa competencia. Esa es la propuesta del liberalismo económico. Ahora, el liberalismo económico propone, ¿verdad?, y defiende que esa competencia tiene que ocurrir en un medio propicio, en un espacio propicio, en un medio o en un espacio que garantice la libertad. Un espacio en que haya amplias garantías de la libertad. Pero, ¿qué entendemos aquí por libertad? ¿Cómo que debe haber libertad? Que esta competencia tiene que ocurrir en un medio donde se garantice la libertad. Bien, el liberalismo económico sostiene que es indispensable, en otras palabras, es necesario para el desenvolvimiento normal de la economía, la libertad. Para que la economía se desenvuelva normalmente, una economía sana, esa economía se tiene que dar un medio libre, tiene que haber libertad. Y podemos hablar de 3 o 4 clases de libertad desde la perspectiva del liberalismo económico. Por ejemplo, la libertad de empresa. ¿Qué entendemos por libertad de empresa? Cada persona puede establecer la cantidad de empresas que le parezca, ¿verdad?, y puede organizarlas del modo en que entienda más conveniente. Eso es lo que vamos a entender por libertad de empresa desde la perspectiva del liberalismo económico. Repito que cada persona, cada individuo en la sociedad, en la medida en que pueda, cada persona puede establecer la cantidad de empresas que le parezca en la medida en que tenga el poder adquisitivo para hacerlo y que pueda organizar sus empresas del modo que él o ella, el individuo, el que sea, organice sus empresas del modo que entienda que es más conveniente. No es el Estado el que determina la cantidad de empresas que pueda ese individuo establecer, ni el Estado tampoco, desde la perspectiva del liberalismo económico,
determina cómo deben ser organizadas, o no debe determinar cómo ese individuo organice sus empresas, sino que es el empresario, es el individuo el que determina cómo las organizará. Hay otra clase de libertad que se debe mencionar: la libertad de producción. Es decir, cada empresario debe tener su propio criterio para determinar qué cantidad producirá. Es el empresario el que determina la cantidad que produce. ¿Con qué calidad se producirá? ¿Y cuáles normas de producción se siguen en su empresa? Eso es libertad de producción. No es el Estado el que determina por ese empresario, ¿verdad? No es el Estado el que determina qué cantidad debe producirse en la empresa de este individuo. La calidad de los productos, ¿verdad? Y las normas de producción que tienen que seguirse en esa empresa. Eso lo determina el empresario desde la perspectiva del liberalismo económico. También podemos hablar de libertad de circulación. Por libertad de circulación entendemos lo siguiente: los liberales defienden la tesis según la cual la riqueza económica debe circular libremente, sin trabas aduaneras, tanto en el mercado interno de cada país como en el mercado internacional, que fluya la riqueza sin trabas del Estado. Y por último, podemos hablar de libertad de consumo. Cada consumidor puede disponer libremente de sus recursos, de su poder adquisitivo. Cada individuo en la sociedad, cada miembro de la sociedad, como consumidor, puede comprar, ¿verdad?, según su poder adquisitivo, comprar libremente los productos que quiera, gastar, utilizar su poder adquisitivo libremente, sin que el Estado le diga puedes comprar tal cantidad. No. Desde la perspectiva del liberalismo económico, es el consumidor el que dispone con libertad, libremente, de sus recursos, de su poder adquisitivo. En síntesis, ¿qué podríamos decir? Lo siguiente: que la empresa privada producirá libremente para un mercado que a su vez es libre, con la finalidad de satisfacer a los consumidores que libremente adquieren los productos y o servicios. Eso es lo que propone el liberalismo económico, ¿verdad? Estas son tesis fundamentales del liberalismo económico. Bien, en otro video hablaremos entonces de la libertad con profundidad, ¿verdad? Hablaremos con más profundidad de la libertad, de la competencia, conceptos fundamentales. Seguiremos hablando de libertad, competencia y cómo la competencia, ¿verdad?, fija precios y salarios, ya, ¿verdad?, según la ley de oferta y demanda. Bueno, y cómo también el trabajo se va a considerar según la perspectiva del liberalismo económico, cómo el trabajo se considerará una mercancía más. Se puede hablar de un mercado del trabajo. Bien, bueno, pues lo dejamos hasta aquí y en otro video seguiremos hablando de estos temas. Buenas noches.